termodinámica, ¿sí? Bien, tenemos un sistema constituido por n moles de un gas ideal monoatómico evoluciona en forma isotérmica irreversible, ¿sí? Desde el punto del estado 1 hasta el estado 2 y dice que multiplica su volumen. Bien, me dan los datos, ¿sí? Bien, entonces tengo que, por lo general, la mayoría de estos ejercicios será tratar de sacar todos los datos de entalpía, de calor, de trabajo, ¿sí? Todo esto, ¿bien? Eh, y hacer después un gráfico de cómo esto evolucionó, ¿sí? Bien, el punto A, por ejemplo, dice, la temperatura a la cual se desarrolla el proceso, ¿bien? Entonces voy a mirar primero qué es lo que me están diciendo. Yo tengo un gas que evoluciona de forma isotérmica irreversible. ¿Qué era una evolución isotérmica? Que iba a estar a A T constante. temperatura A T constante. constante, ¿sí? Temperatura. Irreversible, ¿qué implicaba? Dijo ¿Que era espontánea? irreversible. Gibbs igual a cero. Ah. ¿Cómo? Ahí me dijeron dos cosas. Gibbs igual a cero. Gibbs igual a cero, sí, esto lo vamos a ver, pero Sintácticamente. ¿qué significaba que algo sea reversible? ¿Que el proceso lo hacía en equilibrio? Sí, Una buena forma de pensarlo, sí. sí, exacto. Pero que reversible sería que yo, por ejemplo, estoy en el punto 2 y quiero volver al punto 1 y yo pueda volver por el mismo camino sin alterar mi entorno. ¿Sí? Esa es ¿Se como la ve? definición más. Esa es como la definición, si ustedes un día están medio en las papas y de profe le pregunta, bueno, ¿qué significa reversible? ¿Sí? Que yo pueda volver a mi estado inicial sin alterar mi entorno. Acuérdense que vamos a ver sistemas cerrados cuando vemos evoluciones, ¿sí? Pero que estamos en un entorno sumergidos, ¿sí? Bien. Cuando yo no tenga que alterar el entorno para volver al estado inicial, para que el sistema que yo estoy analizando tenga, para que vuelva al estado inicial, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, me dicen la temperatura a la cual se desarrolla el proceso, ¿sí? Este ítem lo podemos sacar fácilmente, ¿sí? ¿Cómo sería la temperatura a la cual se está realizando el proceso? Puedo, como es un gas ideal, aplicar la ley de los gases, ¿sí? Como tengo la presión 1 y el volumen 1, aplico ley de los gases, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá. Siempre traten de, cada vez que van a poner alguna fórmula, escriban de dónde sacás o por qué pones esa fórmula, ¿sí? Yo voy a poner acá por gas ideal, Claro, en ¿sí? Porque esto es realidad, un gas ideal. no sé, en realidad no sé si vieron la fórmula completa. P por B igual a NRT es el caso ideal de una fórmula más grande todavía, que ustedes no la ven. Pero bueno, Claro, lo ve ingeniería química, está mal poner P por B igual a NRT si no especifican que es ideal. ¿sí? Entonces pongan por gas ideal esto, ¿bien? Entonces voy a despejar la temperatura, ¿sí? Bien. Acá pónganle, bueno, temperatura, presión 1, volumen 1 igual a T y acá NRT. NR, ¿sí? Bien, entonces me dicen presión 1, 10 y volumen 5, ¿bien? Entonces presión 10, no le voy a poner, le voy a poner las unidades, ¿sí? Volumen 5 litros, ¿sí? Bien. N, el número de moles es 3. ¿Y el R? R, 0,082 o 8,31. 0,082. ¿Por qué? Porque estamos en litros de morph. Exactamente. ¿se escucha muy bajito o...? Sí, es como... Ok. Tengo lejos el micrófono. Ah, ok. Ah, ok, está bien. Está bien.
Ahí te escuché, ¿bien? Una Entonces, distancia intermedia entre esas dos estaría bueno. litro atmósfera, No, ¿Y el otro cuál es? No me acuerdo las El unidades. otro es 8,31 joules sobre Kelvin. mol Kelvin. Mol Kelvin, sí, Kelvin mol es lo mismo. Yo le digo mol Kelvin, lo que me gusta decirle mol Kelvin. No sé por qué. Bien. Y esto es T. Sí, acá en química también se, como en física se justifica, o sea, yo tenía que tener algo razonable cuando hacía, no sé, analizaba algo, acá también tengo que tener unidades razonables, ¿sí? Entonces, bien, atmósfera se me va con atmósferas. Ya que mencionaste eso, pequeño paréntesis que nada que ver con esto, pero lo van a ver muy pronto. Cuando algo tiene los corchetes, ¿de qué estamos hablando? de unidades. ¿De cómo? De las unidades. No, de hecho todo lo contrario, tipo, si yo les pongo una unidad entre corchetes, ponen eso. No, ni idea. Ah, pensé O que sea, decías de las unidades ponerle, ahí. ¿qué es eso? Cuando le ponen H más entre corchetes, ¿qué le están poniendo? A ver si les suena el CBC. Concentración molar. Precisamente a eso iba. Esos corchetes en química lo van a usar como sinónimo de concentración, pero en realidad no quiere decir concentración. En realidad quiere decir agarrar esa cosa que tenés y sacarle las unidades. ¿Está bien? O sea, esos corchetes lo que hace es ignorar unidades. Porque lo que va a pasar después es que cuando calculen pH, el pH es el menos logaritmo de algo. Y ponen menos logaritmo de una concentración en corchetes. Lo ponen precisamente entre corchetes porque el logaritmo no tiene que tener unidades. ¿Está bien? Pero lo único que indica esos corchetes es sacarle la unidad. Nada más. Me quedo con el valor El numérico. numerito. El numerito. ¿Sí? Bueno, Bueno, ese paréntesis más. Porque si no, después en los ejercicios de concentración, si le ponen las unidades, no les va a dar. Precisamente en porque esos cinética corchetes. también. En cinética. Sí, No recuerdo. para ver si. Bien. Bien. Tengo la temperatura, ¿sí? ¿Alguien sacó esto? Ahí voy a buscar mi calculadora. Mira, qué mal, profe. 53 por punto 082. 203. Bien. No sé por qué no hice. 50. Bien. Bien. Sí, 203,25. 203. 203 Kelvin. Y Kelvin va sin el redondito este, ¿sí? Así, una K. Bien. Bueno, tengo la temperatura a la cual se va a generar todo este proceso, ¿sí? Bien. Ahora me dicen la variación de energía interna en joules. Bien. ¿Qué es la variación de energía interna? ¿Qué formulita tenía? Calor más. Calor más trabajo. Esa es Calor una. más Sí. trabajo. Pero acuérdense que yo le digo siempre, pongan siempre como una justificativo de por qué voy a enchufar la fórmula. Bien, la variación de energía interna, ¿sí? Responde a la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces siempre pongan. Es efectivamente calor más trabajo. Pero para este caso hay una fórmula alternativa que es más útil. La de que tenía el calor, la capacidad calorífica era. Exacto. Calor. Delta U, Capacidad calorífica o calor específico. Siempre me olvido cuál es. Va, no sé. delta U era igual a qué? En otro. O sea, esta es la primera ley, ¿sí? Como todavía no sé sacar, o sea, porque por los datos todavía yo no puedo realizar, ¿sí? Bueno, no sé. Pues, mira, No, porque el calor lo vas a tener que sacar por descarte. Vas a ok, necesitar trabajo y después con eso calculas ok, Q. bien. ¿Sí? Entonces, delta U, ¿cómo también se sacaba? N
por Cp por delta T. Pero ¿qué pasa acá? ¿No es constante? Y por ende el delta. Y por ende el delta, 0. Sí, 0. sí. Entonces, ¿qué pasa con delta U? Acá, en este proceso. No varía. No, no es que no varíe, La El- variación, o sea, es constante. o sea, es cero. O es sea, 0. si algo es constante, su delta es cero. Claro. ¿Sí? Es 0. ¿Sí? Porque Bien. es reversible. Sería. No, por eso. No va por ese lado. No va por eso. Sí. Reversible implica Gibbs cero. ¿Sí? Bien. Esto va por el lado de... Es bien. isotérmico. Sí, a ver, la variación de energía interna son todas las fuerzas que van a estar actuando durante el proceso, ¿sí? Ok. ¿Vieron que cuando en física sumamos todas las fuerzas, por ejemplo, la energía, todas las energías, la energía cinética, la potencial, Sí. ¿sí? La rotacional. Bien, esto tiene que dar durante toda esta energía durante el proceso. ¿Qué va a pasar durante el proceso? Yo tengo una variación de energía igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo un cambio de temperatura. Si quieren, a ver, vamos a ponerlo acá. Eh, 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 mm, 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 nada. Esto eh, voy a poner igual a 0. Esto lo voy a poner acá. Proceso isotérmico. ¿Sí? Claro, o sea, si ustedes ponen delta T igual a cero y no especifican por qué, por más trivial que les parezca, está mal. ¿Sí? Este es un proceso isotérmico. Delta U. ¿Tienen esta fórmula? Delta U es igual a N por CB por delta T. ¿O no? No se la dieron. Creo que este cuadrito está en los apuntes, los que había hecho Ureña, creo. Los apuntes de la cátedra hay como un cuadrito que pone todo esto lindo. Bien. Ok. Otra cosa. ¿Qué es el CB? ¿No es a volumen constante? La capacidad calorífica a volumen constante. Ujú. Exacto. O Bien. calor específico, no me acuerdo. No me acuerdo cuál de las dos yo Calor tampoco. específico a volumen constante. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Acá yo, si tenía un. Si no era un proceso isotérmico, yo tenía que tener un CB. ¿Sí? Un numerito. Bien, acá en este caso me lo dieron. Un gas ideal monoatómico. Me dijeron que el CD es 3/4 de R. Medios. Que esa R, ¿eh? Medios. 3 medios. 3 medios de R, y esa R era la ley de la R de la constante de los gases. ¿Sí? Y bueno, CP y CB está, y CP es calor a presión constante. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? No todas las veces me van a dar estos datos. Entonces, tengo que fijarme qué tipo de gases, si es un gas ideal monoatómico o diatómico. ¿Le especificaron eso también? ¿O no? Yo no lo recuerdo. No sé los Bien. chicos. Bien. Si yo, por ejemplo, durante el proceso tengo un gas monoatómico, ¿sí? Monoatómico, como es el caso. Ahí. Bien. Monoatómico. Tengo que el CD es 3 medios de R, ¿sí? Lo que me dieron ahí de dato. Y el CP es 5 medios de R, ¿sí? Y R es la constante de los gases, pero en otra unidad tengo que ponerla, ¿sí? Bien, porque ¿qué me tiene que dar delta U? Delta U me tiene que dar en joules. Pero ¿qué pasa acá? R, o sea, yo, por ejemplo, tengo moles, por ejemplo, si quiero mirar esta fórmula, primero tengo moles, el CB que tiene que tener una R, y delta T, bueno, va a tener la unidad en Kelvin. Entonces, el CB y el CP tienen que estar en unidad de moles y de Kelvin, ¿sí? Bien. Esta R, ¿sí? Puede
nosotros la conocemos como 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Mol Kelvin. Pero también tiene una equivalencia a 8,314, ¿sí? Joules sobre mol Kelvin. ¿Se ve esto? Esto es una equivalencia. ¿Sí? Bien, por ejemplo, un litro de atmósfera, ¿a cuántos joules equivalía, por ejemplo? ¿Saben estas unidades? O sea, todos estos cambios de unidades tienen que saberlos. O una caloría a joules, ¿sí? ¿Saben? 414. ¿O están medio perdidos? 414 calorías es igual a un joule. O al revés. Bien, No. no, está como en Una caloría son 414 joules. ¿Lo dijiste así? No escuché. Sí. Ah, está, entonces sí. Bien. Entonces tiene que tener todo este pasaje. Por ejemplo, yo sé que 1,01, 101,3 era sí, litro de atmósfera. Tengan en cuenta porque la conversión litro-atmósfera a... Litro de La atmósfera. conversión litro-atmósfera a joules es la que menos me acuerdo. Pero la pueden sacar de acá. Si se acuerdan 8,31 y se acuerdan 0,082, pueden dividir uno sobre la otra y ya está. Pueden sacar la conversión. Sí. Bien. No, 1,1, sí, litro de atmósfera es un joules. ¿Sí? Bien. No, Al revés, sería creo. algo más. No, Al está al revés, revés. creo. Al revés. Este mal, por ejemplo. Eh, Ahí está. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, otra que hay que tener en cuenta es la de la caloría con el joules. ¿Sí? Facu, ¿qué me habías dicho? 4,14 joules es igual a una caloría. Y la de la 514, ¿cuál era la de 514? 514. Calorías. O esa es la que siempre hacen con el agua. 514 la del agua. Eh, esa delta H. Bueno, no importa. No importa. Bien. Bien, sí, tengan esto siempre en cuenta. Bien. Bien. Entonces, nada, acá mi delta U va a ser 0. No tengo una variación de energía interna. O sea, mi variación de energía interna es 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo tomo al principio, no sé, lo mío de una forma y al final va a valer lo mismo. ¿Sí? Pequeño, No hay, o sea, va a valer algo, pero yo sé que ese delta es 0. ¿Sí? No puedo saber en específico lo que mide al principio y lo que mide al final, pero yo sé que el delta va a ser 0. ¿Se ve esto? pequeño paréntesis sobre lo que vimos recién con el CB y el CP. Tengan en cuenta que acá tuvieron la amabilidad de decirle cuánto valía. No tenían por qué decirle cuánto valía. Y también tuvieron la amabilidad de decirle que era monoatómico. También no hacía falta que le digan que era monoatómico, simplemente con decirle el gas ya deberían eh, reconocerlo. Por ejemplo, si yo les digo nitrógeno, ¿eso es monoatómico o es diatómico? No lo escribas porque ahí ya Monotómico. spoileas. No, voy a poner diatómico. No más. Monotómico. Monoatómico. Bueno, O sea, pero el es gas... ¿Cómo? N2 es la Bueno, fórmula. es diatómico Ah, no, entonces. sería un diatómico. Qué boludo. Claro. Sí. No, pero Cuál sería el ejemplo de un gas monoatómico? oxígeno tampoco. Pero oxígeno también El sería oxígeno sería diatómico. O2 también, es diatómico. ¿Sí? Ni ¿Cuáles idea. son los gases que no necesitan Ah, los ideales. los ideales? No, todos son ideales. Inertes. Inertes. Los Todo lo que halógenos. sea lo... No, halógeno No, no. haces nobles o ideales. Los nobles precisamente ya tienen el octeto completado, no se quieren relacionar con nada, así que si tienen helio, argón creo que era también, esos van a ser todos monoatómicos. Grupo 18 de la tabla, chicos. Ujú. O sea, la que está a la derecha de todo. Eso está La re tabla pancho de la periódica. vida, no,
No se une con nada, quiere estar re solo, tiene punto de fusión re con trabajo, etc. Por ejemplo, y un diatómico será, no sé, oxígeno, Todo lo que se les ocurra son diatómicos nitrógeno, probablemente, sí. hidrógeno, ¿sí? Etcétera. Bien, y acá va a haber una pequeña diferencia. Diatómico es el Cb, no va a valer lo mismo, ¿sí? Acá valió 3 medios y acá el diatómico vale 5 medios. Esto tiene una interpretación medio random con los grados de libertad que tiene de movimiento un gas. El monoatómico tiene tres direcciones, las tres dimensiones, X y Z, y el diatómico tiene 2 grados de libertad más, tipo, qué sé yo, en materias de estructuras van a haber grados de libertad, supongo. Tiene 2 rotaciones también, además del X y Z. Por eso es 5. Bien. Cp, si no se acuerdan, hagan esta memotecnia. Cp siempre es lo que vale el Cb más un R, ¿sí? Por ejemplo, acá 5 medios de R más una R, ¿a qué es igual? A 7 medios de R. No sé si se ve esta relación, por ejemplo, también. Lo mismo sucede con cuando es monoatómico, ¿sí? Cuando es monoatómico, el Cb vale 3 medios y el Cp vale 5 medios, ¿sí? El Cp y Cb guardan de vuelta esa relación. El Cp es Cb más una R, ¿sí? Y se lo quieren acordar así, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esta parte? ¿Quedó claro? Sí, bárbaro. Bien. Tenía una duda. Sí. Y para ese delta U que dice igual a NSB, ¿para eso hay que justificar de dónde sale? Ah, No, este no. Ah, ok. excede nuestras capacidades de justificar. Bueno, en realidad no tanto, pero excede lo que te van a pedir justificar. Sería muy feo que te lo pidan. Lo que sí podés decir que esto como va a valer 0 por este delta T. Es un proceso isotérmico. ¿Sí? Eso sí está bueno Sí, sí. ponerle. Bien. Bien. Todo lo que entre dentro de su capacidad de poder justificar van a esperar que esté justificado. Bien. El trabajo en valor absoluto, o sea, me están pidiendo, calculame el trabajo en valor absoluto, aclarando si es de expansión o de compresión. Bien. A mí me dijeron ya un dato. A mí me dijeron que yo del estado 1 al estado 2 duplico mi volumen. Y si yo dupliqué mi volumen, ¿qué está cantado que qué va a ser? ¿Una compresión o una expansión? Una expansión. Expansión. Una expansión. ¿Sí? Bien. Entonces, mira, vamos a sacar primero el valor, ¿sí? Lo vamos a poner en valor absoluto y después vamos a aclarar lo expansión o comprensión. ¿Bien? También esto sirve para ver si por ahí en la integral yo me comí un signo o puse mal los límites de la integral, pero por ejemplo, si a mí ya en el enunciado me dijeron el gas va a duplicar su volumen, es para que estén atentos. Por ahí te salió mal la integral y lo hiciste mal, o por ahí pusiste mal el número en la calculadora. Pero tengan en cuenta que si ya les dijeron tal cosa, es para que se aviven, ¿sí? O sea, el resultado tiene que ser coherente con lo que me están diciendo, ¿sí? O sea, el valor numérico, ¿sí? Bien, entonces, C. ¿Qué Bien. signo les tiene que dar el trabajo bajo qué convención? Bajo la egoísta debería ser negativo. Exactamente. No. Sí, Sí, negativo. Sí. Ah, Bien. egoísta, sí. sí. Bien, entonces, punto C, el trabajo. ¿Cómo saco el trabajo? El trabajo sí tenía una formulita y acá esto sí quieren que la desarrollen. Van a tener que poner trabajo y como es reversible, sí, a ver, el trabajo, en realidad, Sí, ponerlo a secas y después. a secas exactamente, sí, lo voy a poner, es la integral de menos P externa, P exterior, ¿sí? Por el delta de volumen, entre el estado 1 y el estado 2 me dijeron. ¿Sí? Volumen 1, volumen 2. Bueno,
volumen 1, volumen 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar acá? Acá yo tengo que ponerle un signo, esto es el trabajo a secas, por definición, ¿sí? Bien, lo que va a pasar acá es que ahora tengo que poner, bueno, esto es igual, y con el moñito ese arriba, porque ahora tienen que justificar que esto, como es eh, Como que es reversible, ideal. Ah, no. no, es reversible, ¿sí? Reversible. ¿Qué pasa cuando es reversible? P externa es igual a P interna, Ahí va el moñito también. ¿sí? Ah, bien. Entonces, entonces voy a decir, bueno, W, bueno, voy a hacer la integral, mejor dicho, menos volumen 1 a volumen 2, ¿sí? De P interna por este dB. Y ahora voy a hacer la otra justificación. ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo un gas ideal, ¿sí? Eso no va con moñito. A mí el profesor me lo ponía siempre como moñito. No, ese no es moñito. Bien, O sea, sería un moñito si estuvieses considerando el gas como ideal, pero está acá bien, es ideal. está bien. Entonces, y ahora voy a poner esto, es igual a algo, ¿bien? Yo, por gas ideal, ¿cómo podría sacar una presión de un gas? Por la ley. nRT sobre B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esto en la integral, ¿sí? Bien, entonces lo voy a poner así. Menos integral de nRT sobre B. ¿Sí? Y este es de B y volumen 1, volumen 2. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Qué pasaba acá? Tengo todo NR y T, en este caso, T es constante, porque estoy en un proceso isotérmico, entonces T también se convierte en una constante. Entonces, NR y T, ¿qué puedo hacer cuando tengo constantes? Sacarlo. Sacarlos de la integral. Sacarlo fuera en la integral, ¿sí? Bien. Y acá, entonces voy a decir proceso isotérmico. Bien. Entonces voy a decir, bueno, N RT por la integral de dB sobre D. Volumen 1, volumen 2, ¿sí? Y entonces acá, ahora sí, puedo resolver la integral. ¿Y qué me quedaba cuando tengo la derivada y abajo lo que derivé? Logaritmo ¿Logaritmo de natural o en base 0? ¿Cuál de las dos? Base 10 sería todo. Base 10, exactamente. Disculpa. No, natural. natural. Natural, bien. Entre Bien, entonces voy a tener, bueno, menos nRT por logaritmo natural y volumen 2, volumen 1. Bueno, resuelvo este barrow, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Esto lo voy a tener acá. Lo voy a poner acá, nRT, ¿sí? Y voy a decir, bueno, logaritmo natural de volumen 2 menos logaritmo natural de volumen 1, ¿sí? Y por propiedades de el logaritmo, ¿qué pasaba cuando yo tenía una resta de cosas? Un paréntesis en ese menos. ¿Logaritmo de la resta? Se dividían de 2 a Exactamente. 1. Exactamente, bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Por un lado tengo esto que lo puse aparte, ¿sí? Para que no me moleste, no interfiera, ¿sí? Y ahora acá tengo el logaritmo natural del volumen 2 sobre volumen 1. Y ahí entonces esto es lo que queda como trabajo, ¿sí? Bien, esta justificación sí la van a tener que hacer. Fíjense que si dejan expresado el logaritmo como la resta, ¿qué hacen con las unidades? O sea, se rompe todo porque les queda logaritmo de algo en litros. Y es como, qué sé yo, qué es logaritmo de litro.
En cambio, si lo expresan como la división, queda todo lindo, porque se me cancela litro con litro. Y otra cosa ¿Se a tener ve? en cuenta es esta fórmula capaz la vieron como NRT logaritmo de V1 sobre V2. Pero eso es lo mismo, es propiedad del logaritmo. El logaritmo de algo elevado a un número es lo mismo que ese número multiplicado por el logaritmo. Acá yo puedo pensar que acá tengo menos logaritmo de V2 sobre V1, así que eso es lo mismo que logaritmo de V2 sobre V1 a la menos 1, que da lo mismo que invertir. Pero déjenlo con el menos, que más lindo. Tipo, así queda bien expresado que va a dar negativo. Sí, porque ¿qué pasaba con el volumen 2? Era más grande que el volumen 1. ¿Sí? Claro, que el logaritmo, ¿cuándo me da positivo el logaritmo? Mayor a 1. Mayor a... Claro, el argumento tiene que ser mayor a 1. Exactamente. Si el argumento es menor a 1, entre 0 y 1, obviamente, me va a dar un logaritmo negativo. Así que pueden analizar el signo del logaritmo, a ver cuál es más grande entre esos dos, y con eso ver si les da bien o mal. Acá tenemos una expansión, así que ese logaritmo me tiene que dar positivo. Así que toda la cuenta me va a dar negativo. Por eso es lo que le decía. Si a mí Nos me va a dar da, logaritmo de 2. Bueno, claro, logaritmo. si a mí, por ejemplo, en este caso te va a quedar logaritmo de 2. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, yo ponía esto en la calculadora y me daba algo positivo, no sé, me daba 2000 joules. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Si a mí me da 2000 joules y yo tengo que pensar, no, le voy a poner un signo menos, porque yo sé que es de expansión. ¿Sí? Entonces, cuando era expansión, yo quiero romper la fuerza que me está haciendo el entorno a mí. ¿Sí? Yo me estoy esforzando, yo sistema me estoy esforzando contra mi entorno. ¿Sí? Entonces me tiene que dar negativo. Yo le tengo que poner eso. ¿Sí? Por eso se decía, si me da 2000 joules, no puede ser así. Pónganle, sé que es un trabajo de expansión. ¿Sí? Bien. Bueno, analicemos esto. Bien, pongamos esto entonces. Sería menos 3 moles por... Acá la R va a ser la R esta. ¿Sí? 8,314 joules sobre mol Kelvin. ¿Sí? 8. Lo voy a hacer más grande acá abajo porque siento que va a quedar re corto. Bien. ¿Lo están siguiendo? Bien. Acá. Bien. 3 moles por 8,314 joules sobre mol Kelvin por T, que era 203, ¿no? Sí, 203, por logaritmo natural de, bueno, me va a quedar 2, ¿sí? Me dijo Facu que me queda 2, listo. B2 Porque sobre B1 dijimos si se que, duplica. Sí. si dijimos que se duplicaba, me queda, bueno, no importa cuál sea el valor, yo sé que va a quedar algo, no sé, 1000, o sea, al principio era el 5, ¿no? Bueno, inclusive con eso, si yo tenía al principio 5, en el final voy a tener 10, ¿sí? Entonces 10 sobre 5, listo. No lo voy a hacer mucho. Y queda adimensional el logaritmo. ¿Vieron? Como dijo Gabriel, queda sin dimensiones. Y entonces acá también se me cierran las unidades. ¿Sí? Mol, mol, Kelvin se me va con Kelvin y solo me queda joules, porque el trabajo tiene que quedarme en una unidad en la unidad correspondiente. ¿Sí? Y acá va un menos. Menos 3 por 3509. acá, ¿ves? Sí, Acá que no como tengo rápido. 56. Bien, entonces acá menos 3509,56 me quedó ahí. Joules, ¿sí? Bien, y ahora, o sea, a mí lo que me dijeron es expresarme en valor absoluto, aclarando si es de expansión o de compresión. Bien, entonces acá no dejen esto así, ¿sí? Yo sé que esto me dio así, y está correcto que me dio así. Yo voy a poner, yo para remarcar la respuesta que ellos me están pidiendo, pónganle
W igual a menos 3.500, no, menos no, 3.509,56 joules. Y esto recuádrenlo, ¿sí? Porque a ustedes lo pidieron el valor, el resultado en valor absoluto, ¿sí? ¿Qué es el Y valor pongan absoluto? ¿Cómo le decimos eso? que era valor absoluto. Sinónimo de valor absoluto en los números reales, ¿no? Positivo. Positivo. Módulo. Módulo, Módulo, bueno. ¿sí? Eso es en realidad lo que estaban diciendo. Poneme esto en módulo, ¿sí? Y pongan expansión. Total, acá rompía las bolas con poner módulo porque esto era un autocompletar del campus. Así que, Sí. A ver, no creo que le digan, le rompan las pelotas ahora. Sí, está claro. Bien. El calor intercambiado. ¿qué variable están pidiendo? Ah, ya Ya, leí. ya spoileé. Q. Bien. Q. Y acá quiero que también se den cuenta de algo. Yo me estoy expandiendo. Si me estoy expandiendo, ¿qué pasaba cuando yo, no sé, tengo un recipiente y el émbolo se corre? O sea, vieron, seguramente vieron eso del émbolo. Claro, las partículas empiezan a vibrar más, entonces empiezan a ganar calor. Y en acá yo Podemos tengo mi gas, ¿sí? En el estado 2 mi gas ahora es esto. O sea, piensen que esto es el doble, ¿sí? Está muy feo esto. Y aparte como U va a ser constante, o sea, la variación de U va a ser constante, si el trabajo va a ser negativo, Q va a tener que ser positivo, va a tener que aumentar, ¿o no? Efectivamente. ¿Sí? Pasa esto. Bien. Bien, ¿qué sabíamos? Acá yo Q lo voy a tener que poner por descarte, ¿sí? O sea, yo sé que delta U es igual a 0, ¿sí? Entonces Q, ¿a qué va a ser igual? A menos W, ¿sí? Y si es menos W, Q, ¿a qué va a ser igual? A 3.509,56 joules. Bien, y esto recuérdenlo. Sí, yo siempre sugiero que cuando hagamos estos ejercicios, ustedes en el parcial siempre recuadren la respuesta para que el profesor encuentre más rápido. ¿Sí? Y para que también ustedes muestren dominio de lo que le están pidiendo. Yo sé que me están pidiendo esto. Voy a recuadrar esto. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Bien, la D. No, la E. Variación de entropía del sistema. Por cierto, ¿qué pueden interpretar del signo del calor en el anterior? Sí. Va, en realidad acá está mal poner esto. No está mal, sino que no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Me gustó más. ¿Ves? Ahí quedó más completito. ¿Sí? Ahí quedó. Ahí me gustó más. ¿Sí? Calor positivo es que lo está absorbiendo, que lo está entregando, emanando, como le decían. Recibe, da, ¿Me absorbe, dan entrega. plata? ¿Me dan plata o yo tengo que pagar deudas? Quedó de la clase pasada. Lo emana. Eh, No, positivo es que absorbe. Tengan en cuenta que ahora en termodinámica no va a ser muy relevante el signo del calor, a menos de que específicamente les pregunte el enunciado si lo emana o lo absorbe. Pero después en termoquímica, ahí sí van a
se vive o muere por el signo de ese calor de mierda. Cuando vean combustiones y todo eso. Bien. Bueno, delta H está íntimamente relacionada con Q. Entalpía. No me pidieron entalpía, mira. No pidieron entropía. Qué loco. La variación de entropía del sistema. ¿Qué es la entropía? El desorden. Tiene que ver con, exactamente, con el grado de desorden que hay en el sistema que estoy analizando, ¿sí? ¿Qué signo tenía que tener la entalpía? Entropía. Entropía. Si es más desordenado que cómo terminaba. Positivo. Positivo. Positivo, desorden. Porque acuérdense de que el universo está en constante expansión, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con proceso espontáneo o no espontáneo, ¿sí? Orden. Orden y progreso. Puede Una haber unidad. procesos espontáneos desordenados o procesos espontáneos ordenados. No interesa. Claro, porque por ejemplo, yo a menos 10 grados es espontáneo que, por ejemplo, el agua se me transforme en hielo, ¿sí? O sea, del agua a estado líquido, no es que se me transforme, pase a estado sólido. Y ahí hay un orden, ahí se ordenó el sistema, ¿sí? Y eso es un delta S negativo porque se ordenó, pero sin embargo, ese es un proceso espontáneo si yo estoy a menos 10 grados, ¿sí? Si yo estoy, no sé, en la Antártida. ¿Se ve esto? O En sea, las Malvinas, che. el- bien. Se ve, por ejemplo, a ver, otro proceso espontáneo que me puedan dar ustedes, o que me puedan decir ustedes. ¿Se les ocurre un proceso espontáneo desordenado? O sea, algo que pase naturalmente y que La evaporación. La evaporación, sí. La evaporación es un proceso espontáneo, exactamente. Y desordenado. Y desordenado. Por ejemplo, no Espera. sé, un clavito en Ahí agua. ahí falta como una parte más. La evaporación, ¿bajo qué condiciones? Bajo condiciones naturales. O sea, Bajo presión constante de una atmósfera. o sea, tendrías que especificar evaporación a una atmósfera y tal temperatura. Va, no, vos estás hablando de evaporación, sí, ya te entendí. Está bien. Pensé que estabas diciendo vaporización, que es otra No, cosa. la evaporación natural del agua. Claro, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, el delta S es el grado de orden o desorden que yo tengo en el sistema. ¿Sí? Durante, o sea, después de que el proceso finalizó. ¿Cómo afectó esto al orden o al desorden de lo que yo estoy evaluando? ¿Sí? Bien. No sé, otro proceso espontáneo es que el agua del manantial corre para abajo. O sea, es re trivial eso. Ustedes jamás vieron de la colina, o sea, de la montaña, que el agua corre para arriba. ¿Sí? Bien. Y también la mayoría de las veces los procesos naturales son irreversibles. Irreversibles, acuérdense, o reversible tenía que ver con que yo quisiera volver al estado inicial, pero, por ejemplo, si era reversible, yo puedo volver al estado inicial sin alterar mi entorno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero que el agua del manantial corra para arriba, o sea, de que el agua que cae en el lago vaya para arriba, y no sé, tendré que alterar algo. ¿Sí? O sea, el agua por sí sola no va a correr para arriba. ¿Sí? Tendré que alterar el entorno para que el agua corra para arriba. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Sí? Irreversible, Sí, sí, sí. irreversible es cuando yo tengo que alterar algo del entorno para que esto vaya a su punto inicial. ¿Sí? Bien. No sé, te digo, un clavito en agua, por ejemplo, se oxida. ¿Sí? La oxidación es un proceso natural, chicos, también. ¿Sí? Lo van a ver ahora en pilas y electrólisis, no sé cuándo lo dan,
pero también es un proceso espontáneo la oxidación. ¿Sí? No sé, otro proceso espontáneo es que se me enfríe la taza de café. ¿Sí? Porque es un sistema como abierto. ¿Sí? Bien, no sé, y así 1500 procesos más que tengo son naturales. Bien, buenísimo. Bien, variación de entropía del sistema. Bien, bien. Acá delta S, alguien tiene la fórmula, no le van a pedir la integral, porque la integral de dónde sale delta S es un bardo, un quilombo, ¿sí? Pero delta S sí tiene una fórmula para cuando es un proceso isotérmico. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Es la que dice NR por logaritmo de B2 y sobre B1. Sí. N, R, logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Sí? O sea, proceso isotérmico, delta S es igual a esto. ¿Sí? O sea, esto ya queda como la formulita, ¿sí? Pero en realidad esto Igual, viene de todo igual a el... la anterior casi. ¿Cómo? Igual a la anterior de, ¿cómo se llama? De trabajo. Era igual. Va, casi. No, acá no hay T. Ah, por eso. ¿Sí? Bien, entonces delta S me queda 3 Entonces, moles. creo que se refería a la... Sí, a la de trabajo. La de trabajo era el logaritmo entre volúmenes. Claro, pero hay una T acá. Claro, ¿Sí? Bien. hay una relación ahí, si querés buscarla, pero sí, hay cierta relación entre ambas. También tengan en cuenta algo con la fórmula de entropía, porque capaz les dieron una fórmula general para todos los casos, que tiene sumado una parte que tiene un logaritmo de división entre volúmenes. Pero ¿qué pasa? Entre volúmenes, entre temperaturas. Pero ¿qué pasa? Si yo les hago logaritmo de T1 sobre T2, ¿qué me va a dar eso? En este caso. T2 sobre T1, no importa. Logaritmo de 1. ¿Y cuánto da Porque eso? es único. 0. Exactamente. Así que la parte de logaritmo de división entre temperaturas no me va a interesar en esta parte. Porque se hace Hay solo. una con temperatura, sí. Pero, Que va sumado a esto, pero bueno, no lo agregamos porque está cero directamente. La bien, entropía por isotérmico es esto nomás. bien. Bien, entonces acá las unidades de delta S me tienen que quedar en Joule sobre Kelvin. Y está bien que me queden así. Mol se me va con mol. Y nada, me queda Joule sobre Kelvin. Bueno, acá te tiraron, fueron generosos. Y te tiraron en qué unidades te va a quedar. ¿Sí? Joule sobre Kelvin. La mayoría de las veces no van a ser tan generosos, chicos, en decirte en qué unidad tiene que quedar. ¿Sí? Bien, nada, eso. A ver, ¿alguien tiene la calculadora? Pregunta, la entropía, solamente mirando el enunciado, ¿me tiene que ver positiva o negativa? Positivo. ¿Por qué? Porque dice que se expande. Claro, se expande, más bardo de moléculas, listo, entropía positiva. Eso se traduce acá como un volumen más grande en el otro, en el logaritmo, y me va a quedar logaritmo de 2, ¿no? Otra vez. Y el logaritmo de 2 es efectivamente positivo. Así que todo esto me está quedando positivo, me está dando coherente, todo peor. Bien. Es 17, ¿eh? Es 17,29. Ah, bueno, ahí El va la resultado. pregunta. No, sí, lo puse mal. Sí, 17,29. Bueno, chicos. No toco una calculadora. No, no, mentira. Por favor, recuerden el tema de las unidades, ¿sí? No todas las veces van a ser tan amables de decirle en qué le tiene que quedar. Sí, bien. Ahora me dicen la variación de entropía del entorno. Mi entorno es lo que me rodea, ¿sí? Y acá, ahora sí, ¿Qué relación hay entre la entropía del entorno y la entropía del sistema?
la variación de el universo, de la entropía del universo Exactamente. ¿Cómo es esa fórmula? Entropía del universo. es igual a entropía del entorno más entropía del sistema. Exactamente. Y en un proceso reversible, Va a ser cero. igual va a ser cero. El universo, la variación. A ver, espera. No noto demasiada confianza ahí. No. Es efectivamente el universo, Eh, sí. Porque básicamente lo que me está diciendo esto es, bueno, se me va a desordenar todo en el sistema, pero en el entorno se me va a ordenar las cosas precisamente para poder hacer que sea un proceso reversible. O sea, hay como un balance si es reversible. El quilombo en un lado se compensa en el otro. Si no, no sería reversible. ¿Sí? Bien. Porque es un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes leen proceso reversible, ya está. Delta de eso del universo es igual a cero. ¿Sí? Mucho, muy importante acordarse la parte de universo. Porque error más común del universo, XD, error más común que puedan cometer es mandarle que el sistema es cero, que no, nada que ver. Hay uno que es cero en uno de los casos del sistema. Sí, Una pero cosa, no tiene que ver con que sean reversibles. ¿Sí? Bueno, no está entendí bien, ¿no? entonces por qué cero. Es cero precisamente porque para que haya un proceso reversible, vos necesitas que sea compensado. O sea, yo lo pienso así, literal. Lo pienso como que sea compensado el bardo que hay en el sistema. O sea, si yo desordeno todo en el sistema, para poder volver por el mismo camino en el entorno, tienen que ordenarse las cosas. ¿Está bien? Tiene que haber Entonces delta del sistema tiene que ser igual a delta del entorno. menos delta del entorno. Ok. No, 17. ¿Sí? Entonces, delta era. 1729. Entonces, me quedaba que delta S del sistema, porque ahora me preguntaban del entorno, ¿sí? Ahora me va a quedar que del entorno es igual a menos delta S del sistema. ¿Sí? El sistema siempre, acuérdense, es lo que yo estoy observando, ¿sí? Que son los moles en este caso. Y delta S del entorno es, nada, lo que me rodea. Bien, entonces sería menos 17,28. ¿Y qué pasa acá? Acuérdense ¿se acuerdan que Gabriel dijo, como esto se desordenó, esto tendió al desorden, o sea, delta S es positivo, y está bien que sea positivo, ¿sí? Bien, entonces será acá Joule sobre Kelvin, ¿bien? Y el último era... Encima no tenemos ni para... Bien. Bien. Acá. Eh, bien, ahora me dicen, ese era el F. Realiza un gráfico esquemático de la evolución en presión-volumen, colocando los valores correspondientes del estado 1 y el estado 2, indicar el área correspondiente al trabajo realizado. Bien. ¿Cómo se hace el diagrama? ¿Alguien me explica? Bien. Presión, volumen. Presión, volumen. ¿Sí? Bien. Al principio yo tengo, no sé, volumen, al principio era 10 y después y 5, al principio lo tenía así. Presión igual a 10, volumen igual a 5. ¿Sí? Y ahora, presión, ¿cuánto va a ser la presión 2? Volumen, dijeron que dijo que va a, o sea, el enunciado me dijo que va a ser el doble, entonces va a ser 10. Y entonces la presión, ¿cuánto va a ser?
Es fácilmente deducible, ¿por qué? Porque P por B me tiene que dar algo constante con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso isotérmico, ¿sí? Y si todo esto fue constante, porque era un proceso isotérmico, P por B, o sea, la multiplicación de P por B va a tener que ser constante, por más que varíe la presión o el volumen, ¿sí? ¿Se ve esto? Entonces acá, presión, No, yo ahora, eso bien no lo entendí. bien. Por la ley de los gases ideales tengo que P por B igual a nRT. ¿Sí? Sí, sí, eso sí. En este caso, N y R, por ejemplo, R es la constante de los gases. ¿Sí? Entonces es una constante. N, estoy en un sistema cerrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sistema cerrado? No se me escapa masa. La masa. Sí. ¿Sí? Entonces N va a ser constante, no se me destruye materia, ¿sí? Ni se crea tampoco. Entonces mi N puedo decirlo que va a ser constante con el tiempo. Y acá es lo que vale esto de temperatura. La temperatura va a ser igual al principio que al final. Entonces la T la puedo tomar también como una constante. Entonces nRT, o sea, la multiplicación de RNT, ¿sí? Es constante con el tiempo. Constante con el tiempo. O en el tiempo, mejor dicho. En el tiempo. ¿Sí? Constante en el tiempo. ¿Se ve? Bien. Sí, sí, ahí entendí. Y si es constante en el tiempo, P por B también es constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si al principio yo tenía 10 atmósferas y 5 litros, yo después me dicen que el volumen se duplicó, digo, bueno, volumen 2 será 10. Y ahora la presión es, yo tengo que lograr, Sí. claro, yo cuando digo, bueno, P por B, acá que va a ser 50, ¿no? ¿Se ve esto? Yo sé que acá P por B va a quedar 50 litros de atmósfera, ¿sí? Bien, y que esto es constante con el tiempo, ¿sí? Entonces, P por B2, ¿sí? P2 por B2 te tiene que quedar también 50, ¿sí? Y como te tiene que quedar 50, la única forma que te quede 50 es que la presión sea 5. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, nada, esto. Entonces, era para sacar estos puntos, ¿sí? Bien, entonces al principio, ¿qué voy a hacer? Yo tengo el volumen de 5, pongámosle, y la presión de 10. Ahora, en el estado, entonces digo, bueno, esto era más o menos, ¿sí? Tengo un color y después lo... No, exacto, así. Bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces el punto 1, estoy acá. ¿Sí? Y ahora el punto 2. Ahora tengo 10 de volumen y 5 de presión. De presión, no, de presión. No, mentira. Chiste malo. Bien. Bien. Entonces, ¿se ve esto? ¿Sí? Y ahora también, entonces acá, siempre pónganle los puntos de dónde a dónde ustedes van, ¿sí? Entonces acá siempre, nada, marquen bien y los puntos. Acá va a ser el punto 1, ¿sí? Acá va a ser el punto 2. Y como yo unía esto con una curva, ¿no? ¿Saben esto? ¿O no lo saben? ¿Esa es la isoterma? Esa es la isotérmica, sí. Se une con una curva. La isotérmica es una homográfica. La homográfica es 1 sobre X, básicamente. Busquen más o menos cómo es eso. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Bien. O sea, mientras no dibujen una recta, no los van a cagar a pedo. Sí, tratan de un poquito de
de magia. ¿No? Indique, y ahora siempre me van a decir que yo indique el área correspondiente al trabajo realizado. ¿Bien? ¿Dónde está el trabajo realizado acá? Entre 1 y 2, abajo de la curva. Entre 1 y 2, debajo de la curva, exactamente. Bien, entonces siempre pongan la flechita de donde yo voy, de 1 a 2, aunque suene trivial, ¿sí? Y el trabajo, como es reversible, es todo esto el trabajo. ¿Sí? Es todo lo que hay debajo de la curva. Vean, por ejemplo, cuando es irreversible, que el trabajo es solo este cuadradito. Sí, pero como estamos en un proceso irreversible, ¿Se ve por qué es lo que Espera, está pintando Melissa? no, ¿qué es? ¿Todo eso desde 1 a 2 sería? sí, Sí. desde 1 a 2 y también esta parte de acá abajo. Pregunta. El, Si yo les daba la función de la curva roja y estamos en análisis del CBC, ¿cómo calcularían ese área? derivada. Integral. E integral. Integral, perdón. Integral. Es precisamente lo que hicimos. Con un signo menos, ¿no? Pero ¿Y por qué si no es reversible no sería todo eso? porque ya la presión no sería la interna, ya la presión sería la presión externa. Ahora, ¿por qué se La presión traduce al cuadradito? Eso sí que no sé. Porque la presión externa es una presión constante. Ah, verdad, sí, la presión externa es una presión constante y queda la integral de una constante, sí, es verdad. Que queda el área de cuadrados, la integral de una constante. O sea, si es Claro. esto, porque es todo porque es un proceso reversible. ¿Sí? Si fuera un proceso irreversible, yo me estoy expandiendo, pónganle, a una presión constante, ¿sí? Entonces, como es reversible, mi P externa es constante, entonces lo único que va a variar, lo único que varía, se agranda o se achica, va a ser el volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner con este color, solo sería este cuadradito si es irreversible. W de irreversible, ¿sí? Porque la presión es constante. ¿Sí? Pero no. Pero entonces ya no sería una homográfica, el gráfico. No, no, ¿O el sí? gráfico seguiría siendo una homográfica. El Lo que gráfico es cambiaría no. es cómo calculas el trabajo. El trabajo ya no usarías la presión como... O sea, ya ten en cuenta que nosotros hicimos la integral de nRT sobre B precisamente porque eso lo igualamos a P. Pero eso solamente lo igualamos a P Por ser porque... reversible. por ser reversible. Claro. Genial. Ahí quedó más lindo. Si era reversible. Y azul va a ser cuando sea reversible, ¿sí? Azul. Todo lo azul. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Bardo de que se perdió información muy relevante. Bien. Acá tiene la respuesta. Vamos a ver más o menos lo que nos dio. Yo me acuerdo más o menos de lo que nos dio. Así que, bien. Por si no creen, porque hay que creer. ¿Cómo decía Gallardo? La gente crea, pero tiene que creer. Bien. ¿La temperatura nos dio 203? Sí, yo me acuerdo que nos dio 203. No sé si ustedes están en lo correcto. La variación de energía interna del sistema era 0. ¿Sí? Delta U. ¿Sí? Bien. ¿Nos dio el trabajo 3.513,92? Vamos a decir que sí. No. Sí, yo me acuerdo que me dio 509,56. 509, sí, 509. Bueno, le habrá puesto más decimales en la R. 509. No, cambia porque 1503. puso el Kelvin con 25. Si no te daría 513. Ah, sí, también. ¿Cómo el Kelvin con 25 que están hablando? Le Porque puso los... el W en trabajo. El trabajo lo puso en Joule. No, pero el Kelvin, cuando los haces grados. NRT. Cambia un montón cuando pones. Yo lo probé antes Pero no entiendo lo que están con diciendo. 25.
Cuando vos pones Con la 25. T con el decimal 203,25 en vez de poner 203, nada más, a nosotros nos queda 3.509, no 3.513. Ah, 3509 en realidad. Sí, está bien, sí, está bien, esa diferencia está bien. ¿Sí? Esto por variación, por poner decimales, ¿sí? Bien. Expansión, ¿sí? El calor intercambiado queda lo mismo que Q, o sea, Q queda igual a W, ¿sí? Menos W. Menos W. La variación de entropía del sistema, ¿sí? Era 17,29, sí, nos quedó eso. Y después la del entorno. ¿Sí? Bien. ¿Se ve esto? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Bien, esto es combustión. Bien. Yo tengo otro, a ver. Ah, no, este no. Este tampoco. A ver. Claro, este era con un gas diatómico. ¿Sí? Claro, y acá es casi lo mismo. Casi lo mismo. Bien. Bien. ¿Tienen alguno de la guía? ¿Quieren plantear uno de la guía, por ejemplo? ¿O quieren seguir planteando de...? Tengo los que tomaban cuando yo cursé química, que fue en 2019. Si quieren hacer uno de esos, hacemos uno de esos. O introducimos eh, termo, pero me dijeron que termo no lo introdujeron, así que hubo una fe de ratas. Fe de ratas en el... Va, no sé. ¿Ustedes dieron termo, química, combustión? No, todavía yo no. Todavía no. Química no. Bien. ¿El resto? A mí me No, la dieron un tampoco. poco por arriba. Me dieron ya para hacer la guía igual. A ver. ¿Qué te dieron de termo? Va. ¿Qué? ¿Un ejercicio, crees? Sí, podemos plantear un ejercicio, por eso te decía, un ejercicio de la guía, otro más de termodinámica y por ahí planteamos uno más de termoquímica, si les parece. O explicamos un poquito de termoquímica. Dale, sí, sí. Dale. De la guía, ¿cuál me dicen? A ver, voy a buscar una de la guía yo. A ver. ¿Cómo se llama? Departamento de química, ¿no? Era muy mala. Asignaturas. Química. Ah, y acuérdense siempre que este es química 8301-6301. Hoy casi se inscribió una chica de ingeniería química, que es 6102. Y bueno. Solo podrán acceder con mail FIUA. Ah, yo tengo mi mail personal. Bien, guías de ejercicios, guía de problemas. Bien. Muy bien. Ahora sí. Gaby se fue. Bien. A ver, tírenme uno que les haya costado. 24. 24. Bien, me gusta. Dado el siguiente proceso, a ver, ¿qué dice? Dado el siguiente proceso, bien. Ok, proceso y la vaporización. Bien. No, 100 respuestas. Bien.
Bien. Dado el siguiente proceso a 65 y una atmósfera, bien. Predecir si la vaporización del bromo, ¿sí?, a 65 y una atmósfera es un proceso espontáneo. Bien. Y dice calcular en forma aproximada la temperatura de vaporización del bromo a 1 atmósfera. Bien. Esto es mi lápiz acá. Bien. ¿Qué tiene que ver con que un proceso sea espontáneo o no? ¿Vieron la ley de Gibbs? ¿Cuál era la ley de Gibbs? De energía libre de Gibbs. ¿Cómo era esta ley? No la recuerdo. No recuerdo. Bien. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Saben esto? Bien. Cuando delta G, ¿sí?, es menor a 0, ¿sí?, es un proceso espontáneo. ¿Sí? Y cuando delta G es mayor a 0, es un proceso no espontáneo, ¿sí? ¿Bien? Sí, Bien. no me queda muy clara el concepto de Gibbs. Es literalmente esa definición tipo H menos TS, ¿no tiene algún otro significado? La energía libre de Gibbs es lo que me va a predecir si esto puede ocurrir en esta condición de forma natural, sin que yo lo fuerce a que esté pasando. Se entiende que es espontaneidad, más bien. Sí, se entiende. O sea, no lo mire por el lado de la fórmula porque la fórmula no va a tener sentido, pero la espontaneidad o no Claro. espontaneidad, ¿se entiende qué es? Claro, lo que estuvimos hablando, si se hace de manera natural o no. Claro. Por Total, ejemplo, paréntesis, a los profes no les gusta nada la palabra natural porque, no, jaja. Si el entorno se mantiene en equilibrio, algo mejor en el proceso, El a entorno. temperatura y presión constante, Mantenete. No, tampoco. No, ¿no? no necesariamente es temperatura y presión constante. No, simplemente mantenete en ese espontáneo y ya está, porque. O sea, yo lo Ok, pienso como natural, pero técnicamente esa no es la palabra correcta. Pero bueno, básicamente, si yo te digo, estoy hirviendo entrando agua por ahí. En Estoy el hirviendo libro, agua a en 80 el grados. PDF, en el PDF decía procesos naturales. ¿En serio? ¿Sí? sí, a mí Bueno, Breña se le lleva mal eso. ¿A vos que te corrigió Macri? Porque a Macri le gustaba que digan de esta forma. No, no me corrigió Macri. Pero bueno, a lo que voy. Tío, si yo te estoy diciendo, estoy hirviendo agua a 80 grados, ¿eso es espontáneo? Y no porque estás poniendo vos, tipo, una fuente de calor, No, jaja. ¿no? Hoy no No, sé. necesitaría para hervir agua a 80 grados que sea a presión. No, al revés, quitar presión. O sea, yo puedo hervir agua a 80 grados solamente si bajo la presión. Claro. Si baja la presión, ahí sí puedo. ¿Viste ¿Está cuando bien? los jugadores se van a jugar a Ecuador, no sé, a un lugar que tenga mucha altura a nivel del mar, a Bolivia? Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos la presión, la presión que tenemos ahora en Buenos Aires no es la misma presión cuando vamos eh, a más altura, ¿sí? Tenemos menos presión, No, más presión. ¿sí? ¿No? Menos presión. Más presión tenemos nosotros. Menos presión. No, Se peleen. tenemos más presión nosotros acá. Por eso, a más altura, menos presión, dije. Claro, tenemos nosotros menos presión. Más presión. Acá en Argentina tenemos más presión. A menos altura Más altura, menos presión. Sí. hay menos presión. Sí. Es lo que estoy diciendo. No, Que no. no, porque habías dicho tenemos nosotros. Pero no, yo siento menos presión. Ah, ok, sí, cuando nos vamos a Ay, Ecuador, dale, Gabriel. hay. Sí. Se entiende la forma. No, yo lo entendí al revés, por eso te estoy diciendo. Sí está. Estás muy mal, Bueno, chiste. Más altura, hay menos presión. Eso lo vieron en física 1, el por qué no. No se explica por esta fórmula igual. Se explica por la fórmula de física 1, la ecuación de Bernoulli, la que relacionaba la presión con la altura. Bueno, esa. Cuando más alto estamos, menos presión tenemos.
Así que lo que pasa es que es difícil jugar en altura porque cuesta más respirar porque acá ya tenemos una presión que nos ayuda directamente a meter oxígeno. En cambio, si estamos en altura tenemos que hacer más esfuerzo de lo que normalmente hacemos. ¿Está bien? Los que viven allá están acostumbrados toda su vida a esforzarse más en respirar, así que no les afecta, pero nosotros sí. Siempre ponemos el mismo ejemplo. En la punta de la cordillera, el agua ebulle a 80. Voy a poner, ¿sí? Para que quede cerrado el concepto, ¿sí? ¿Por qué voy a necesitar, cuando yo tengo menos presión, cuando estoy en la punta de la montaña, voy a tener que necesitar para ebullir agua menos presión, Menos temperatura. menos temperatura para ebullir? El agua en la punta del Himalaya ebulle a 80, ¿sí? No a 100, a 80. En la punta de la cordillera el agua ebulle o evapora a 80. ¿Se ve esto? ¿O no se ve? Si querés, ahora sí explicaba. Menor presión, menor temperatura para ebullir, ¿sí? Mayor presión, mayor temperatura de ebullir. ¿Ustedes, por ejemplo, alguna vez vieron una olla a presión? Las que se usan, ¿viste esas ollas gigantes que usan, no sé, en el campo? Para hacer locro, por ejemplo, que tienen la tapa. ¿Vieron alguna No, vez no. ollas a presiones? O sea, una olla a presión es básicamente una olla que está presionada, lo dice el nombre. Pero, ¿para qué Una olla crees? y la tapa no se mueve, a menos que yo quiera sacar un poquito de vapor de lo que hay adentro. Por ejemplo, ¿vieron el locro que tiene que ser espeso? Bien espeso. Bueno, esas ollas sirven para espesar las cosas, o sea, para que cuando yo saque sea algo bien espeso la sopa o lo que estoy tomando, ¿sí? Vieron que hay sopas que son re líquidas y hay otras sopas que son más espesas, ¿sí? Bueno, no importa eso. Lo que vamos es que, por ejemplo, la presión que yo tengo adentro es bastante grande, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle que esta es mi olla de presión, ¿sí? La presión que yo tengo acá adentro es bastante grande, ¿sí? Pues yo tengo mucha, o sea, porque es una olla justamente a presión. Entonces, para que esto pase a estado gaseoso, yo le tengo que meter ¿qué cosa? Como están muy juntas, porque hay mucha presión, mi líquido tiene mucha presión, necesito que se muevan, o sea, necesito enchufarle, como por así decirlo, más energía cinética para que se muevan y para que se desprendan. ¿Se ve? Sí, sí, más o menos sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a Bolivia, a Salta, y estoy en la punta de la montaña, yo tengo menos presión, entonces mi agua no está tan junta, no está tan grosamente agarrada, la molécula de agua no está tan grosso con la otra molécula. Entonces, por ahí, tal vez calentándola a 80 ya ebulle, ¿sí? ¿Se ve esto? Temperatura tiene que ver mucho relacionado con la energía cinética que hay, ¿sí? De romper el enlace, de que esto vibre en su posición, ¿sí? Bien. Entonces, a más altura, menos presión, en la punta de la cordillera el agua evapora a 80. Todo tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué estamos hablando acá? Nada. ¿Procesos espontáneos o no espontáneos? ¿Sí? Predecir si la vaporización del bromo gaseoso, del bromo, es un proceso espontáneo. Bien, y me dan un par de datos. ¿Sí? Bien, me dan delta H de vaporización, 30,91 kilojoules sobre mol. Me dan
la entropía del bromo líquido y la entropía del bromo gaseoso. ¿Bien? Me dan la S, no el delta S. Entonces, ¿qué relación tiene S con delta S? Porque acá yo tengo que... Esta es una fórmula general. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Pero una forma. Ahora, en un ejercicio en particular, se resuelve con esto. No sé si alguna vez se lo dijeron, lo van a ver también mucho más ejemplificado en termoquímica, que delta S estándar, ¿sí? ¿Qué les parece que va a ser un delta? Si yo les digo, tienen dos S y tienen que formar un delta, ¿qué tienen que hacer? ¿No es la variación restar uno del otro? Es restar uno del Claro. otro. Restar cuál de cuál. Si acá estamos en una ebullición, ¿no? Final del inicial, ¿Qué sería el final? ¿El gaseoso o el líquido? el El gaseoso. 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 Así que es delta S gaseoso menos S gaseoso menos S líquido. Ahí tienen el delta. Pero una cosa, acá es como estamos en cambio de estado, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Va. No hay que hacer una Pasa cuenta de todo. más. No, obvio que pasa todo, pero no hay que hacer una cuenta de más. ¿Una cuenta de qué estilo? Tipo, ¿viste cuando hacemos entalpía? Sí. También hacemos, ¿cómo se llama? Primero la entalpía de líquido, por ejemplo, de líquido gaseoso, y después toda una entalpía sola para el gaseoso. Estás Vos pensando, estás estás hablando del pensando calor. en calor, no estás pensando en entalpía. Eh, Calorimetría estás espera. pensando, lo de Sí, latente. se me ocurre, sí, eso, se me ocurre ese ejercicio. Por eso Latente y preguntaba. sensible, no, eso es calor, no es la entalpía. Pero usamos la entalpía. Acá usamos la entalpía, pero acá ya viene calculada la entalpía. O sea, tipo en delta Gibbs, yo no voy a usar calor, voy a usar entalpía. Y ya está la entalpía. Ok. Y, y acá no hay que usar otra entalpía más, no, porque solo nos piden para el proceso de líquido sólido, que ya está, en la Claro, temperatura. Exacto. es eso. Ah, ok, ok, ok. Bien. Cada vez que ustedes vean un delta S y delta G, se calculan con lo de entropía o energía de Gibbs, ¿sí? Bien, esta delta S de bromo, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de N por S es final menos inicial, ¿no? Es producto menos Producto reactivo. menos reactivo, sí. Producto menos sumatoria por N o de S de reactivo. Tengan en cuenta que esta fórmula que acaba de anotar Melissa, le ponen delta G y funciona, le ponen delta H y funciona. ¿Sí? Delta. Delta lo Si que un día quieran. ustedes le dan delta G, también es lo mismo. Sí, se saca así. Esta es como una forma alternativa de hacer el cálculo de delta G, pero requeriría que les regalen G ya de entrada, que en este caso no se lo dieron. Así que hay que hacerlo por otro lado acá. ¿Sí? Y delta H también va a ser lo mismo. Lo van a ver muchísimo con delta H más adelante. No sé si, ¿quién era que dio termoquímica acá? A mí me dieron algunas cosas. Bien, ¿te dieron algo así de esto o no? Sí, parecido. Más que nada lo del universo, eso ya me lo habían dado, sí. Pero bueno, hay Bien, algunas cosas de la teoría. bien. Entonces, para sacar el delta S que yo necesito para esta ecuación, ¿sí? Yo voy a utilizar esta fórmula, que delta S del bromo va a ser sumatoria de productos menos reactivos, ¿sí? O sea, sus deltas, ¿sí? ¿Y por qué le pongo una N? Porque acá estamos todos piola, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Por ejemplo, hay gases, no sé, ponele si acá era bromo y acá era 2 bromos. ¿Vieron? O sea, yo tengo, o sea, esa N tiene que, no sé, esto está mal. Así lo voy a poner. Acá le voy a poner 2 bromos y acá voy a poner que de sólido me pase a gaseoso. Ponele. ¿Sí? Este estado sólido, este estado gaseoso. Entonces yo,
cuando haga la ecuación, este 2 moles de bromo sólido se transforman en un mol de bromo gaseoso. Este 2 yo lo tengo que poner en esta N, o sea, este 2 responde a la N, porque N tiene que ver con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? De ese delta de reactivo. ¿Se ve? En este caso es 1 a 1, tipo bromo líquido y bromo gaseoso. Pero le puede pasar esto, que de sólido se pasa de gaseoso. Tengan en cuenta ¿Era sublimación, por ejemplo? sólido a gaseoso. Creo que sí. Sí. Yo le decía volatilización, pero sí tenía otro nombre. Creo que es sublimación. Tengan en cuenta algo. Esa fórmula que tiene N, la de abajo, la de las sumatorias, depende de lo que da el enunciado, si eso es el coeficiente estequiométrico o esa es la cantidad de moles. En este enunciado, ese N va a ser la cantidad de moles porque la entropía se la dieron en... Bueno, en realidad no depende de si se la dieron en moles o no, sino que depende de cómo quieran el enunciado, porque a veces les pueden pedir Joule sobre Kelvin o Joule sobre mol Kelvin, depende de cómo quieran el enunciado. Porque ya vi respuestas de los dos tipos, que la entropía se la pueden poner Joule sobre mol Kelvin o Joule sobre Kelvin. Así que fíjense si le ponen los moles o no, dependiendo de lo que buscan en el resultado. Porque van a ver en combustiones después, con entropías no pasa mucho, pero con combustiones después, que algunas combustiones les van a decir que el delta H sí es tanto joules, y en otras les van a decir el delta H sí es tanto joule sobre mol. Así que interpreten si tienen que poner moles o no. Acá como hay mol, tengo que poner... Sí, tengo que O sea, poner mol para que me quede joule sobre Kelvin, sí. ¿Sí? Bien. A ver, vamos. Tanta cháchara. No me gusta. Me alteré yo. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Delta S de esta cosa, de bromo. Bien, entonces va a ser la sumatoria de los N por S de productos. Bien, el único producto que tengo va a ser bromo gaseoso. Ahí. Y bueno, voy a buscar el S estándar, la entropía estándar del bromo gaseoso, que será 245,35 joules sobre mol Kelvin. Entonces acá, viendo mi ecuación, veo que tengo un bromo. Y acá también tengo un bromo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner acá un mol por 2, bien, 2,45,35. ¿Sí? ¿Se ve esto? 2,35,45. No, 2,45,35. Joules o kilojoules sobre mol Kelvin. Y entonces se ve que mol se me va con mol. Acuérdense que S, por eso decía, fíjense lo que le está pidiendo el resultado. Porque yo, por ejemplo, acá podía poner 1 por tanto, porque yo sé que el coeficiente estequiométrico es 1, ¿sí? Pero ¿qué iba a pasar? Me estaba quedando mal con la unidad. ¿Sí? Bien. Nada. Mol sobre, bien, menos un mol por producto. Bromo líquido, 152,23 joules sobre mol Kelvin. Entonces acá 1 por 152,23 joules sobre mol Kelvin. Y mol se me va con mol. ¿Se ve? ¿Se ve esto? Porque a ustedes tenían que haberle puesto, si no le daba con joule sobre mol Kelvin, tenía que poner 1 por tanto y listo. ¿Sí? Pero acá van a tener que ponerlo así. Bien. ¿Alguien me hace esta cuenta? $245.35 menos 152.23. 93,12. Sí.
Sí, bien, 93,2. Joule sobre Kelvin me queda. ¿Se ve? Bien, y ahora voy a hacer delta G. ¿Sí? Delta G es igual a qué? A delta H menos T por delta S. ¿Sí? ¿Ya me dieron delta H? Sí, ya me dieron delta H. Es delta H de vaporización, porque estoy haciendo un proceso de líquido a gas. Si yo, por ejemplo, quería hacer de gas a líquido, ¿qué valor tendría que utilizar? ¿No tendrías que haber hecho al revés? La entropía. Exacto, tendría que haber hecho al revés la entropía y además yo sé que, por ejemplo, cuando paso de gas a líquido, yo sé que el delta H va a ser menos el delta H de vaporización, porque estoy haciendo el proceso inverso. Mirá que ahí es 152 y vos hiciste 153 antes. Y debía dar 92, no 93. Bueno. 152 dice acá. 245 menos 152. Espera. Ah, sí, tenés razón. Bien. Pero algo no te mal. Entonces, por ejemplo, si yo pasaba de, yo te digo, de gas a líquido, yo tenía que hacer menos 30,91. Porque el delta H de vaporización, cuando yo voy de líquido a gas, es positivo. Cuando yo voy de gas a líquido, es negativo. ¿Cómo veo esto también? Acuérdense, por ejemplo, un cubito de hielo, yo lo dejo a temperatura ambiente, ahora tenemos 19 grados, ¿sí? Se va a derretir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se derrite? ¿Está absorbiendo o está ganando calor? ¿Qué tenía que ver delta H? Delta H era como la propiedad de que si en el proceso está liberando calor o está absorbiendo calor, ¿sí? Cuando yo paso de gas, no, de sólido, lo voy a hacer más fácil. Cuando yo paso de un cubito de hielo, ahora mismo saco un cubito de hielo de la heladera, lo dejo acá, y yo sé que en media hora ya se hizo agua. ¿Sí? Bien. El cubito de hielo, lo que en realidad está pasando es que tiene está como por así decirlo, absorbiendo un calor, porque está pasando de líquido, o sea, ¿qué es lo que le ayuda a pasar de sólido a líquido? Está absorbiendo un calor, ¿sí? Por eso el delta H de vaporización es positivo, porque está como que absorbiendo un calor. Yo de líquido tengo que pasar a gas. ¿Y quién me ayuda a que yo haga ese pasaje? La temperatura. ¿Sí? No, temperatura no, claro. Bueno, no, está bien. Pero, a ver, lo que quiero que quede claro es que cuando yo hago un cambio de fase, ¿sí? Yo necesito, como por así decirlo, si tengo que hacer un cambio de fase, necesito aumentar mi temperatura. El calor, no la temperatura. Ah, el calor, no la temperatura. Aumentar mi calor, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, quiero de gas a líquido, yo me tengo que o alterar la presión o alterar la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, yo en este ahora no tengo un líquido, tengo un gas. Ponele que toda mi botella está llena de gas, ¿sí? Dijimos que estamos a una atmósfera, ¿sí? O sea, la presión esta es una atmósfera. Pero si yo, por ejemplo, le voy disminuyendo la temperatura a ese gas y ese gas va a empezar a pasar a estado líquido. ¿Se ve eso o no se ve? Tengan en cuenta por una forma fácil de pensarlo. El agua a 0 grados, ¿en qué estado está? Depende. Depende. ¿De qué depende? De de qué proceso venga, por ejemplo. De qué estado venga. Si viene de sólido a líquido, depende de cuánto se convirtió. De la presión. No, tampoco de la presión. O sea, la presión. O sea, estamos hablando de presión a una atmósfera. O sea, estamos hablando de presión a la Entonces va a atmósfera. estar en equilibrio.
Esa es la cuestión. No. Puede estar totalmente sólido, puede estar totalmente líquido, puede estar en algún punto intermedio, 30, 70, 60, 40, lo que ustedes quieran. Depende del calor. Depende de cuánto calor absorbió, cuánto calor liberó. ¿Está bien? Si yo estoy absorbiendo calor, voy a estar más para el lado del líquido. Si yo estoy emanando calor, liberando calor, voy a estar más para el lado del sólido. ¿Está bien? Así que con decir cierta temperatura no alcanza para decir en qué estado estamos. Tenemos que saber más bien en qué posición estamos, por así decirlo. Tengan en cuenta que esa T, en este caso, ya va a estar dada. ¿Está bien? Fíjense que acá no aparece un delta T. Precisamente porque la variación de temperatura no es el único factor en los cambios de estado. ¿Está bien? Bueno, nada, cuando pasan de gas a líquido, cuando hacen el proceso inverso, el delta H es el mismo, ¿sí? Porque, ¿cómo se dice cuando yo voy de gas a líquido? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Condensación? Condensación. Entonces, delta H de condensación es menos delta H de vaporización. Eso quiero que lo sepan. Porque en el examen a ustedes no le van a, si hacen, por ejemplo, de gas a líquido, en el examen no le van a poner delta H de condensación. A ustedes en el examen le van a poner delta H de vaporización. Sí, siempre suelen poner fusión y vaporización, nunca ponen los inversos. ¿Se ve esto? Es un tips, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, nada, nos expandimos demasiado. Bien, entonces, delta H de vaporización, ¿cuánto me daba? 30,91 kilojoules sobre mol. Entonces, 30,91 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Menos temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Y 65 grados. Pero lo tengo que pasar en Kelvin, ¿no? ¿Se ve? 65 más 273. Tengan en cuenta que los ejercicios en que no importa poner Celsius o Kelvin son los que tienen delta de temperatura, porque tanto Kelvin como Celsius son escalas centígradas. ¿Está bien? Del agua cubito de hielo a agua en vapor hay 100 grados de diferencia, tanto en Kelvin como en Celsius. Así que si tienen un delta T, una variación de temperatura en Celsius o en Kelvin es la misma. Ahora, la temperatura de por sí, en hasta cierta temperatura, son números diferentes. Lo que no son números diferentes son delta. Así que ojo acá que tiene que ir en Kelvin sí o sí. Lo menciono porque en calorimetría, cuando veían delta T, podían poner Celsius y Kelvin, da lo mismo. Porque la diferencia es la misma. Acá no. Acá tiene que ir en Kelvin. Ojo. Bueno, y mi delta S, o hago una cosa, o esto lo paso a joules, o esto lo paso a delta S y lo paso a kilojoules, como quieran. ¿Cuál? ¿Pasamos a kilojoules? ¿Se les parece? Sí, a 0,56. Sería, a ver, 93,12 a kilojoules, ¿cuánto sería? 0,092 93, sí. kilojoules, 93,12. ¿Se ve esto o no? No, ahí no entendí qué hiciste. Bien, yo tengo que tener todo en la misma unidad, ¿sí? Porque mi delta Sí, eso G, sí. mi delta G tiene que estar en joules o kilojoules. Entonces Sí. a mí me dieron el delta H en kilojoules por enunciado. El dato me dio kilojoules. Sí. Bien, yo saqué mi delta S, ya saqué. Era Sí. 93,12 joules. Entonces, este 93,12 o este lo paso a kilojoules y resto después kilojoules, ¿sí? O 30,19 lo paso a joules. Ten en ¿Sí? cuenta, No sé si lo pasaste. A joules. lo mismo Sí. que química del CBC, no hay vergüenza en hacer una regla de 3 si la necesitan. Así que Bueno, vamos a hacer la regla de 3 Ah, claro, está bien, sí. para Gabriel. es dividir por 1000. Es dividir Claro. por 1000. Porque 1 kilojoules son 1000. Acuérdense que K es como los informáticos. Bueno,
de vuelta a los informáticos. No, justamente informático no, porque acá es 1024 en informática, pero 1024, bueno, 1000. Mil. Redondeas 1000. sí. Tiene que kilobyte, megabyte, gigabyte, todo. Bien. Un kilojoules es igual a 1000 joules. Entonces, 93,12 joules sería, o sea, 93.12 dividido 1000. Ah, está bien. 93 por 1 dividido 1000. Sí. Será 0,09312. ¿Sí? Eso que me queda 0,09312 kilojoules sobre mol. Entonces 0,09312 kilojoules sobre sobre Kelvin. Bien. Entonces, delta G, ¿a qué es igual? Hacemos la resta. 30.19 menos 338 por. A mí me da, mirá, viene el palo, menos 1,28. Ojo con si les A mí da demasiado. Me da el doble a mí. El doble negativo, pa. Sería 0,56. A mí. A mí también me dio 0,96. Menos 0,50. 56, perdón. Sí. 56. A ver, voy a hacer la cuenta. Mostrame el 30,91 menos 338 por .09312. Menos 0,56, sí. Menos 0,56. Ujú. Está bien. Menos 0,5645. No sé cuánto le dio. 26. Y este delta H, vieron que esta unidad también me dio kilojoules sobre mol. Acá quiero que también se fijen que yo estoy evaporando, por así decirlo, un mol de bromo. Lo que acá había un 1 y un 1. ¿Se ve esto? Ahí. ¿Se ve? Acá Sí, había sí. un bromo y un bromo. Si era dos bromos de ambos lados, dos bromos y dos bromos, era por 2. ¿Sí? Pero acá, por eso queda la unidad así. O sea, en realidad esto tiene que ser por un mol. ¿Sí? Un mol. Y para que se vaya con este mol. ¿Bien? Bien. Y ahora, entonces ahora sí me queda en kilojoules. Bien, bien. De kilojoules pasamos a joules. Queda mejor qué sé yo, como quieran. No importa. ¿Quedó negativo Gibbs? ¿Qué implica? ¿Cómo? Quedó negativo Quedó Gibbs. negativo Gibbs, porque esa era la pregunta. ¿Es un proceso espontáneo? Espontáneo. Exacto, es espontáneo. Por poco, pero es espontáneo. Pequeño paréntesis. Si la fórmula les está dando, si la calculadora les está dando 1,45 por 10 a la menos 6, amiga, date cuenta, te tiene que dar 0. Así que tiene que ser, tienen que decir que es reversible directamente. O sea, si Una le da cosa. 0,0000001, eso entendiendo, eso ya es Claro, un porque 0. estas cuentas rara vez les van a dar exacto 0 si la idea es que le dé 0. O sea, fíjense. Sí. ¿Por qué acá se le pone el cosito de estándar a Gibbs? ¿No es solo para entropía? No. Hay estándar para todo. De hecho, acá están haciendo en este enunciado están haciendo una aproximación, gracias por mencionarlo, ¿cuáles eran las condiciones estándar? En cuanto 25 grados, la una depresión, atmósfera. la presión estándar, ¿cuál era? Una atmósfera. No, esa no era estándar. ¿Pero cuál es la No, ¿cuál es?
normal era una atmósfera. Normal era una atmósfera y estándar es un bar. Bar. Sí, Fíjense que acá está diciendo, acá está pero no es preguntando, aproximación, no claro, es lo mismo casi. a eso voy. Acá están poniendo una atmósfera y están tomando como más o menos la misma mierda. Un bar que una atmósfera. Porque un bar son 100.000 pascales y una atmósfera son 101.325 pascales. La diferencia es nada. Así que por eso Sí, a mí me lo dieron como que una atmósfera era un bar. es básicamente lo mismo, sí. Digamos. Es Así que básicamente. en la guía van a ponerlo como iguales, pero por las dudas, en estándar no pongan que es una atmósfera, pongan que es 100.000, cualquiera, que es un bar que son 100.000 pascales y ahí pongan es aproximadamente igual. Ok. Porque como dijo Melissa, hay profes que se fijan en eso, lo del moñito. Sí, de Aproximadamente igual o igual igual. moñito. A mí me tuvo un profe que cuando me corregía, moñito, hermana, esto no Tengan, es igual. tengan en cuenta que acá estamos hablando de una diferencia de 1.000 pascales entre bar y atmósfera. Lo que dice Melissa en el ejercicio de moñito, que vieron que presión interna es igual aproximadamente igual a presión externa cuando es reversible, ese aproximadamente igual es un diferencial de diferencia. O sea, la diferencia literal es diferencial de presión. Así que fíjense si por un diferencial de presión se molestan por el aproximadamente igual, imagínense para 1.000 pascales. Así que es diferente. Bien. Calcular la forma aproximada, la temperatura de vaporización del bromo a una temperatura, a una atmósfera. ¿Cómo sacarías esto, Gabriel? Eso era lo que discutimos hoy. ¿Qué pasa con el agua a 0 grados? Reiteremos el ejemplo. ¿Qué pasa con el agua a 0 grados? Depende. Y va a depender del calor. Va a depender Y del estar calor. en Pero equilibrio. estamos de acuerdo. Exactamente. Ahí sí me está gustando la parte del equilibrio. Acá estamos buscando. O sea, si yo les digo el agua a 0 grados, entonces hay que ver para qué lado. ¿Está bien? Depende de si le saco calor, si le enchufo calor, va a ir para un lado o para el otro. Así que acá dice calcular en forma aproximada la temperatura de vaporización del bromo a una atmósfera. Tienen que poner el Gibbs en cero. ¿Está bien? Porque en el Gibbs en cero no es definitivamente... O sea, si yo les digo a una temperatura de ebullición dada, determinada, ustedes no me pueden decir para qué lado va a dar esto. ¿Está bien? O sea, si yo les digo el agua a 0 grados pasa a estado líquido, o si yo les digo el agua a 0 grados pasa a estado sólido, cualquiera de las dos podría ser correcta. ¿Está bien? Así que como no está definido para qué lado es, está en equilibrio, Gibbs es cero. ¿Está bien? Equilibrio o reversible, no es lo mismo. Claro, reversible. Reversible, sí, ahora sí la correcta es reversible. Es un estado de equilibrio, es un proceso reversible. Puedo ir para un lado, puedo ir para el otro. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Delta H es igual a qué? A T por delta S. O sea, sacando acá. Sacando del medio. Es que Facu no mirá fútbol, ¿no? No mucho. Sacando del Estaba medio. viendo el partido de Boca. No, yo voy a la cancha de Boca y todo. Buenísimo, bien. Sí, sí. No, ahora está Bueno, viendo el entonces te partido. gusta cuando Gaby dice grande como Boquita. Exacto. Bien. Vos el que puso que siga diciendo Gaby como boquita en las opiniones. Porque hay alguien que puso en las No, 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 opiniones. no puse eso, Ahora te juro. fue alguien más alguien puso en las Otro opiniones fanático. que Gaby siga diciendo grande como boquita. Entonces, esta T tiene que ser esto. ¿Se ve? Chicos, ¿por qué puedo hacer esto? Justamente porque lo que dijo Gaby. Estoy a una temperatura que se puede tomar como estándar. ¿Sí? Estos delta H son todos a una atmósfera. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Fíjense que por eso están diciendo en forma aproximada, porque una atmósfera no es en realidad estándar, es más o menos lo mismo, aproximadamente lo mismo que un bar. ¿Se entiende?
Porque si el estándar fuera exactamente una atmósfera, no tendría sentido que me pregunten aproximada. ¿Está bien? Bien. Entonces, delta H era, te dice, de vaporización. Entonces, delta H es de vaporización, 30,91 kilojoules sobre mol. Ay, tengo un mouse nuevo y... Bien, 30,91 kilojoules dijimos, ¿sí? Bien. Y el otro, delta S, era 0,09312 kilojoules sobre Kelvin. Y por eso Kelvin queda arriba. Bien. Chequeé en unidades siempre. En unidades siempre, exactamente. Y bueno, ¿T cuánto me queda? No veo el numerito. 30, 21. 331. 332, poner. ¿No te daba moles también el delta de H de No, vaporización? Claro, que dijimos que esto es cuando estoy evaporando un mol. Ah, o sea, lo podemos obviar. si querés, Sí, si querés por poner eso los que moles, pero la entropía también le tenés que poner los moles. Ah, ok, está bien. Eso sí, es o lo que sea, decía. acá. A veces en un mismo enunciado te mezclan las dos, por eso siempre digo, fíjense que les den las unidades, porque acá suelen mezclar. Uno te lo dan en Joule sobre mol y el otro te lo dan en Joule sobre Kelvin sin ponerle mol, para confundir. 3, Era 332. 332 Kelvin. 332. Además que 332 es Menos 273 sería 59. ¿sí? Bien. ¿Se entendió? Fíjense que el enunciado me pedía las cosas a 65 grados Celsius, así que al haber hecho la cuenta de Gibbs, que me haya dado un Gibbs bastante chico, quiere decir que estábamos medianamente cerca de un cambio de estado. ¿Se ve? Me dio 0, Claro que algo Gibbs. esto bastante pega en el palo. Así que esto le da un indicio de que estábamos cerca de un cambio de estado. Así que no tiene sentido que X les dé 0, algo, pero después les diga, bueno, estábamos a 400 grados de bullir. No, no tiene sentido eso. Así que fíjense que tenga medianamente lógica la cosa. Ah, o sea, si un GIF nos da cerca del cero, es que está cerca del punto de ebullición. Ya, está cerca de un proceso reversible que Ah, ok. es o una ebullición, o es una Ah, de fusión, o lo cambiar de que estado. sea. Sí, un cambio de estado es un proceso reversible. Ok. Bien. Te voy a dejar a vos y un momento con los chicos. Sí, bien, baño. No tengo ejercicio yo, Bueno, pero que te consulten boludeces, no sé. Ah, sí. Re didáctica. Bueno. ¿Tienen alguna duda? Otro ejercicio de la guía. Yo ya pensé que era termoquímica, ya me quería mandar a hacer el del ingeniero, todo eso. Porque hay un ejercicio muy infame en el que era de trabajo práctico que dice, mandan a un Pero ingeniero ese a era medir no sé redondo. qué. ¿Era redondo? Sí, pero la verdad que uno nos dio que sí, que daban bien las cuentas y otro que no le daban bien las cuentas, ¿te acordás o no?